Buenas tardes, aquí estamos en 360 grados en este programa especial de los viernes. Hoy trataremos los temas de salud que han estado sobre el tapete en la semana y para ello contamos con, otra vez, porque los problemas de la República Dominicana parece que la mayoría son temas de infecciones y como ha sido la malaria la que ha estado sobre el tapete durante esta semana, nosotros traemos de nuevo al doctor Héctor Balcácer, quien es médico infectólogo y trabaja en el Centro Médico UCE y va a estar con nosotros en esta primera parte hablando de malaria y también vamos a ver si nos da tiempo de hablar de dengue y en la última parte del programa vamos a abrir las líneas telefónicas para que nuestros amigos televidentes les hagan preguntas, cualquier inquietud al doctor Balcácer. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor, gracias por la invitación. Mucho calor en la calle, ¿verdad? Y mucho tránsito. Hay mucho tránsito, pues aquí siempre hay tránsito, porque nosotros contaminamos el ambiente permanentemente. Explíqueme primero, doctor, ¿qué es un infectólogo? A ver si los amigos televidentes entienden cuál es su especialidad. La infectología es una parte de la medicina interna. Lo primero que uno tiene que hacer para ser infectólogo es hacer 3 años de medicina interna, que es atender solamente población adulta, que no esté embarazada y que no requiera cirugía. Posteriormente a que uno hace esos 3 años de medicina interna, realiza 2 años de una subespecialidad en infectología, en el cual solamente tratamos cuadros que sean posiblemente o de origen ya confirmado infeccioso. Entiéndase. Si usted se hizo una cirugía plástica y la cirugía plástica quedó mal y ahora usted está botando algún tipo de secreción, eso lo tratan los infectólogos. Las personas viviendo con VIH generalmente cuando se le hace el diagnóstico que necesitan algún tipo de estudio especial o presentan alguna complicación o necesitan tratamiento antirretroviral, o sea los medicamentos para tratar la condición, van al infectólogo. Si usted es una persona que tiene toxoplasmosis, si está embarazada y tiene toxoplasmosis, si usted es una persona adulta y presenta por ejemplo una culebrilla, lo que se conoce como herpes zóster, cualquiera de esas situaciones especiales basadas en infecciones, ese tipo de cuadros generalmente los infectólogos los tratamos. Y si usted tiene tos, fiebre, expectoración, o sea, está botando mucho moco y le están dando medicamentos, si tiene problemas para respirar, ¿quién atiende eso? Generalmente las personas van donde su médico de atención primaria, ya puede ser un internista Aquí no hay médico de atención primaria, doctor. Lo que pasa es que no estamos hablando de esa atención primaria, lo que pasa es que aquí se confunde la atención primaria con ir a un médico general. Recordar que la atención primaria en los países del primer mundo, los países desarrollados, generalmente los hace ya un médico que tiene una especialidad. Habitualmente los médicos de atención primaria en los Estados Unidos lo hacen los hospitalistas, que son médicos que ya hicieron 3 años de especialidad, o lo hacen los médicos internistas que también duraron 3 años de especialidad. Lo que pasa es que aquí hemos confundido esa atención primaria con médicos generales, con los generalistas. Recordar que ese tipo de atención, generalmente los generalistas lo que brindan son medidas de prevención. Los médicos ya de atención primaria son médicos que tienden a referir cuando hay una complicación que sale de ese tipo de manos. Por ejemplo, usted tiene un dolor de estómago, usted va donde su médico de atención primaria, que puede ser el internista le pone tratamiento. Usted no mejora o simplemente el cuadro no le parece un cuadro habitual, lo envía donde el gastroenterólogo. Bueno, eso funciona en países donde hay una atención primaria organizada. Y donde el personal está capacitado. En la República Dominicana a uno le duele el estómago y con el carnet de la Seguridad Social de una ARS se va directamente al gastroenterólogo. Eso usted lo sabe. Sí, mejor que nadie lo saben los amigos televidentes. Pero se supone que debería ser así. Pero debería ser exactamente como usted lo está planteando. Ahora, vamos al tema que nos ocupa esta semana, porque el pasado martes sale una información en el periódico El Nuevo Día de San Juan, Puerto Rico, donde la Secretaría de Salud de ese país, de la vecina isla, habla de que hay 3 casos de malaria, o sea, de paludismo. Y posteriormente, aquí en la República Dominicana, la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán, confirma que hay varios casos de malaria en la región este, y esos casos durante el año suman más de 350, 360, aunque ha habido una cantidad de casos importantes, sobre todo en el área del pequeño Haití. ¿Cuál es la historia de esta enfermedad en la República Dominicana? ¿Cómo se expande y la forma en que las personas se infectan de malaria y qué tienen que hacer si tienen algún tipo de síntoma? Voy a recalcar algo de lo que usted dijo inicialmente. Lo primero es que el número de casos que se reportan al día 11 de este mes, según el último reporte de la Semana Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la República Dominicana, se reportan 346 casos de malaria en la isla.
Posterior a eso... ¿En la isla o en el país? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando en el país. Porque, en el país. Sí, en el país, porque los datos de la hermana República de Haití existen. Yo iba a decir que quedan ocultos bajo las deficiencias que puede tener el sistema. No existe, vamos a ponerlo claro, los datos de Haití no existen. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Lo que más llama la atención es que tenemos en relación al año pasado, para esta misma fecha, el 11 de julio, solamente se habían reportado cerca de 115 casos de malaria. El año pasado. El año pasado a esta fecha. O sea que estamos hablando de que este año se superen un 127%. O sea, se ha triplicado. Se ha duplicado, porque eran 110 y ahora son 346, prácticamente se ha triplicado. Prácticamente 3 veces. Exactamente, casi 3 veces. Pero cuando uno lee el boletín se habla de alrededor de un incremento de 127% Perfecto. con relación a lo que era el año anterior. Como quiera, en el día de ayer, cuando usted me comentó que veníamos a hablar un poquitito de malaria, yo llamé al doctor Puello, el cual está fungiendo como viceministro de Salud Colectiva actualmente en el Ministerio de Salud, que fue justamente el director de malaria previo a lo que fue servir como asistente a la ministra de Salud. Vamos a decir que el doctor Puello es un experto en temas de enfermedades tropicales en la República Dominicana, probablemente es el mejor experto que tenemos aquí en ese tema y durante años ha trabajado en el Departamento de Enfermedades Tropicales que incluye el tema de malaria. Entonces, cuando conversamos con el doctor Puello dice que la cantidad de casos que tenemos en República Dominicana es importante si lo comparamos con el año anterior, pero no es un número de casos en el cual debemos alarmarnos tanto. ¿Por qué razón? Porque él refiere que, por ejemplo, el año que tuvimos el terremoto en Haití, con la gran migración que tuvimos, el incremento de la población que vino aquí, el número de casos reportados en el 2010 de malaria son una cantidad que superan por mucho, con creces, la cantidad que tenemos en este momento. En el 2005 el doctor Puello me habla de una cifra que supera los 5.000 casos de malaria ese año. O sea que él dice que cada cierto tiempo vamos a tener un incremento en lo que es el número de casos. ¿Qué es lo que llama la atención sobre la situación de la malaria en República Dominicana? Que amenaza un punto sumamente importante en nuestro país, que es el turismo. Claro. Inmediatamente comienzan a aparecer titulares de periódicos sobre los peligros en República Dominicana, no solamente de la inseguridad, que también es algo que tiende a sugerirse con los titulares, sino que ahora se añade la parte de una patología como el paludismo, como la malaria. Entonces eso simplemente preocupa y por eso vemos que la aparición, según reportó la prensa, de 56 casos de malaria, entre 56 y 58 casos de malaria en solamente una semana, eso es algo sí de preocupar. Bueno, ese es un pico que podría prácticamente, de acuerdo a las estadísticas, en un año identificarse como un brote de malaria en el lugar, si es un lugar específico donde se están produciendo los casos. Y el tema es que los casos, la mayor parte de los casos, están produciendo en el área de Bávaro y que los muchachos escolares de Puerto Rico que vinieron de vacaciones se infectaron y fue localizado el lugar donde estaba el tema del mosquito Anófeles, que fue fumigado también por el Ministerio de Salud Pública. Entonces estamos hablando de un problema que es económico, pero también es de salud, sí, porque puede provocar un tema de salud en la República Dominicana. Ahora, dígame cómo se infecta la gente, la forma en que se infecta y cuál es el vector, o sea, de qué forma, ¿qué es la malaria? Lo primero que hay que decir es que la malaria es una enfermedad producida por un protozoario. Cuando hablamos de protozoario estamos hablando de un germen unicelular, o sea, es un organismo de una sola célula, no es un virus, no es una bacteria, es un organismo mucho mayor que un virus y que una bacteria. Es algo que se puede ver fácilmente al microscopio, no se necesitan grandes especificaciones para poder verlo, ni grandes tecnologías. Se ve simplemente con un microscopio de eso, de lo que uno utilizaba en el colegio para ver los glóbulos rojos a la hora de las prácticas de biología. Vamos a ponerlo en español, es un parásito. Es un parásito. Es un parásito, pero la malaria. Pero de una sola célula, porque claro, hay parásitos más grandes como las lombrices que la gente bota. Perfecto, pero ni es un virus ni una bacteria, es un parásito. O sea, es un parásito muy especial, pero es un parásito al final. ¿Cómo se transmite entonces? Se transmite por la picadura del mosquito, porque el parásito necesita vivir dentro del mosquito para poder reproducirse de una manera sexual. La infección del ser humano es un proceso casi accidental. Cuando el ser humano se infecta, la replicación que se produce no es sexual, sino que necesita posteriormente que el mosquito de nuevo vuelva y se alimenta para que se pueda producir lo que es el ciclo completo de lo que es este parásito. O sea que usted tiene el mosquito, sí, sin infectarse.
alguien tiene malaria. Un mosquito que anda por ahí dando vueltas, pero un mosquito específico, ¿verdad? Sí, el Anopheles. Exacto, un mosquito que vive aquí en la República Dominicana con nosotros. Sí. ¿Verdad que sí? Por eso hablamos de que es endémico la malaria, porque al tener el vector, en cualquier momento, si alguien llega con malaria, tiene probabilidad de que ese mosquito lo pique y posteriormente Entonces le pique vamos ahora, el mosquito anda por ahí y no tiene nada. Sí. Viene una persona que tiene el parásito en su sangre, rodando por ahí. Quizás no tiene ni siquiera síntomas de malaria todavía, ¿verdad? Porque el periodo de incubación está entre los 8 y los 15 días aproximadamente. Sí, y hay algunas personas que han durado hasta un mes o más para presentar malaria, dependiendo del tipo. Entonces viene el mosquito, lo pica, le chupa la sangre y ahí el mosquito se infecta. ¿Es así? Sí. Posteriormente, el parásito se replica en el interior del mosquito. Entonces se reproduce en el interior del mosquito. Y posteriormente ese mosquito ahora con un parásito en una cantidad mayor, con unas formas que pueden replicarse dentro del ser humano, de una forma sexual, simplemente pica a esa persona y la infecta. Y posteriormente esa persona se infecta. Sería algo similar a lo que pasa con el dengue. Entonces hay dos situaciones. Si nosotros eliminamos el mosquito, el Anopheles, ¿verdad? Que es donde se basan casi todas las medidas. Exactamente, si nosotros eliminamos el mosquito, sí, porque no podemos eliminar a la gente. Pues imagínese usted. De que todo el que tenga fiebre fusilado. Exactamente, no. Si nosotros eliminamos el mosquito, entonces disminuimos la posibilidad de infección. Es cierto, ¿verdad? Sí, señor. O sea que lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública y hasta los que nos están mirando es pedir que se fumigue. Lo que pasa es que la fumigación solamente elimina el 10% de la población total. ¿Y cómo lo matamos entonces? Lo que pasa es que hay que tratar de, una palabra que se está utilizando mucho, descacharrizar. Hay que tratar de retirar todos los cacharros, hay que tratar de lo limpiar. Mismo que el dengue. Lo mismo más o menos que el dengue, solamente que este tipo de mosquitos tiende sí a reproducirse en otro tipo de aguas. Tiende a presentarse en lagunas, tiende a presentarse en esas áreas de grandes cantidades. Sí, porque es bueno decirle a los televidentes que el dengue es un virus y se reproduce en el agua limpia. Sí. Ahí está el mosquito, que es otro mosquito. Y un mosquito que necesita menor cantidad de agua, tiene condiciones diferentes. Lo que pasa es que el Aedes aegypti, que es un tipo de mosquito. Y el Aedes albopictus también, que exacto. son dos mosquitos que no requieren mucha cosa para multiplicar. Exacto, pero en agua limpia, en floreros, en la goma de los carros que están tirados por ahí, le cae agua lluvia, que ojalá que llueva, en los cacharros, y este mosquito Anopheles se reproduce en cualquier otro lugar, incluso en lagunas y en agua sucia, ¿verdad? Exactamente, es un mosquito con un ciclo diferente de vida. Pero los dos tienen el tema del mosquito. Del mosquito, sí. Entonces, otro tema, si no eliminamos el mosquito, entonces el control de las personas con posibilidad de tener malaria también nos ayuda a disminuir el tema de las infecciones. Justamente esa fue una de las cosas que yo traté de conversar con el doctor Puello ayer, y el doctor Puello me dio por lo menos una noticia que me tranquilizó. Me dijo que se tomaron en el área de Bávaro, específicamente donde usted mencionaba, en el área donde la mayoría de los casos iniciaron, se tomaron más de 2.000 muestras rápidas de malaria. Sí, porque es bueno decir que con una gotita de sangre es suficiente. En una plaquita es suficiente para determinar si esa persona tiene o no malaria. Lo que pasa es que eso es cuando se busca gota gruesa, pero lo que le mencionaba de la prueba rápida es una prueba que lo que busca son anticuerpos, o sea, perfecto. Las defensas que una persona puede haber desarrollado contra el parásito se pueden buscar en una prueba rápida, es simplemente colocar una gota de sangre, como usted bien mencionaba, en algo que cambia de color si está la presencia de las defensas de la persona contra el parásito. Si eso ocurre, eso tiene una certeza cercana al 92%. O sea, de cada 100 personas que tengan malaria, usted va a detectar posiblemente el 92% de esas personas. Sí, exactamente. La plaquita de que yo estaba hablando no es una placa para mirar en un microscopio. No, es una tirita donde se pone la gota y con la gota de sangre hay un cambio de color en el centro de la tirita y ahí usted determina si esa persona tiene o no malaria. Y ahí viene entonces la pregunta. Si la población haitiana, si los haitianos no tienen control sobre el tema de la malaria y representan el foco infeccioso, ¿no sería entonces recomendable hacer esto con cualquier persona que cruce la frontera a través de un interrogatorio y rápidamente hacerle una prueba? Luego del terremoto fue una de las situaciones o fueron de las intervenciones que se plantearon, justamente porque se esperaba en ese momento lo que era una migración importante de personas fruto
del siniestro que había ocurrido en el territorio. Hay algunos países donde hacen este tipo de pruebas, hay países en América Central y en América del Sur, donde si usted va a cruzar a través de la frontera, usted necesita de manera obligatoria tomarse una prueba de malaria porque hay algunos países que tienen una mayor incidencia, o sea, tienen una mayor cantidad de nuevos casos o una mayor prevalencia, cantidad total de casos que se mantienen en la población. Para entrar a Nicaragua, en la frontera, usted tiene que hacerse obligatoriamente una prueba. Exactamente. Porque nosotros lo investigamos. Sí. O sea, si usted va desde Honduras, por ejemplo, hacia Nicaragua y tiene que pasar la frontera, en ese mismo momento usted tiene que hacerse una prueba para determinar si tiene el problema de la malaria, para evitar que aumenten los casos de malaria en Nicaragua. Hay algo importante, y es que la República Dominicana, independientemente de lo que más la lesiona en cuanto a lo que es el turismo y la malaria, a mi entender, es que el territorio de la isla La Hispaniola, que es como se reconoce, no República Dominicana y Haití por separado, sino la isla La Hispaniola, una persona en una ocasión, un solo estudio, reportó que en República Dominicana había malaria cloroquino resistente. Entonces, ¿cuál es el problema de la malaria cloroquino resistente? Sí, dígalo en español, a ver si el problema es que la malaria en este país se trata con un medicamento que se llama cloroquina. Y todo el que le dan cloroquina mejora. Sin embargo, una persona hizo un estudio en una ocasión y dijo que en República Dominicana existía un tipo de malaria que es mucho más peligrosa, que no responde a los medicamentos y que es cloroquino resistente. O sea, que es resistente al medicamento, que se da de manera habitual. En contra del parásito. Del parásito, que es un medicamento que es por vía oral, se dan poquitas dosis de los medicamentos. Estamos hablando de con 3 tomas es suficiente para eliminar. Que también se usa para prevención. Se puede utilizar, para prevención, pero más que nada la cloroquina es uno de esos medicamentos que se prefiere para tratamiento, porque tiene una vida más o menos corta, una vida media bastante corta. Entonces, ¿qué sucede? Y se pone otro medicamento que dura más tiempo protegiendo a las personas. Que también es un derivado de la quinina. Sí, que también puede ser un derivado de la quinina. El problema es que esas personas que describieron esto todavía tienen a la República Dominicana dentro del mapa mundial como que hay presencia de cloroquina resistente. Y eso es algo que en algún momento nuestras autoridades, una recomendación muy humilde, deberían tratar de hacer una campaña a nivel internacional para que se corrija eso dentro de los libros de medicina, porque aparecemos todavía, fue algo que yo le comenté al doctor Puello, aparecemos todavía cuando usted se busca, y esto es algo gracioso, aparece que en Haití hay resistente a la cloroquina y en República Dominicana no. Entonces, si hablamos de que el tema de la malaria en la isla completa es un problema similar, porque mientras existe en Haití, vamos a tener malaria en República Dominicana. Eso es algo que no podemos obviar. Pero que es bueno decir que en prácticamente todas las islas del Caribe la malaria ha desaparecido. Sí, menos aquí. Se ha erradicado, menos en la isla Hispaniola, menos aquí en República Dominicana y Haití. Es decir, en Cuba no hay malaria, en Puerto Rico no hay malaria, en las islas francófonas no hay malaria. ¿Por qué? Porque mataron el mosquito y tomaron medidas para erradicación. E incluso en la República Dominicana hubo un momento en que prácticamente estaba erradicado, ¿verdad? Sí, en la era de Trujillo se hablaba de que ya no había malaria. No, y es verdad. Incluso cuando usted cruza la frontera, pasa por unos badenes donde los automóviles, no solamente los automóviles, sino todos los medios de transporte que cruzan por ahí, se llenan las gomas de una sustancia que yo me imagino que es para evitar que pase malaria de un lado para otro. Pero sin embargo la invasión que tenemos es de Haití, ha provocado todo este tipo de situación con este problema serio que es la malaria. El problema es que estamos hablando de malaria, vamos a sincerarnos un poquito, estamos hablando de malaria, pero yo entiendo que realmente el país ha recibido una carga importante desde el punto de vista de salud, con las situaciones que vive el hermano país. Eso es algo que creo que... Bueno, hermano suyo, porque son vecinos míos. Exacto. Yo no me llamo François ni Jean Paul. Yo me llamo Humberto y soy Salazar. Y vienen de por allá de... y vienen por allá de España. O sea, son vecinos suyos. No, hermanos míos no son. Yo tampoco tengo nada en contra de ellos, pero hermano mío es usted, que es Balcácer. O los camarógrafos aquí. Pero hermanos míos no son. Bueno, los vecinos haitianos, nuestros vecinos haitianos se encuentran en una situación realmente importante, problemática en lo que es salud. Y nos damos cuenta que actualmente casi todas las intervenciones que se van a hacer en muchas materias, estamos hablando de VIH, SIDA, embarazadas,
ITS, casi todas van a ir vinculados, van a tener un capítulo sobre lo que es el tema de migrantes. Y cuando se habla de migrantes se disfraza, porque tú dices migrantes como que vamos a atender 14.000 chinos aquí en República Dominicana, pero no, cuando hablamos de migrantes todo el mundo sabe que la gran cuota de esa población va a ser población procedente de los vecinos. Dígame ahora qué persona que nos está mirando puede sospechar en un momento que tiene paludismo o malaria y cuáles son los síntomas que se le pueden presentar. El problema de la malaria es que inicialmente se presenta como un cuadro de gripe cualquiera. Las personas inician con fiebre, inician con tos, dolor pleurítico, pueden presentar debilidad. Posteriormente a que este cuadro de una gripe mala, como le llama la gente, avanza, la persona puede ponerse amarillo, porque el problema es que el parásito de la malaria... se ponen amarillo. Se ponen amarillo porque el parásito de la malaria, una de las cosas que tiene es que infecta directamente los glóbulos rojos. Y las personas que hacen malaria rompen esos glóbulos rojos liberan, mucha gente no lo sabe, cuando Juan Luis Guerra dice que me sube la bilirrubina, en este caso recordar, y ahí tenemos una imagen del ciclo de vida de la malaria, pero lo que hay que decir es que el glóbulo rojo se ve afectado, se rompe, y parte del interior de los glóbulos rojos se convierte posteriormente en bilirrubina, y por eso es que vemos que las personas con malaria en algún momento se tornan amarillo y presentan anemia, o sea que van a presentar una debilidad exagerada. Esas exagerada. Personas que están trabajando en el área de la construcción, en el área agrícola, en la República Dominicana, que los empleadores la ven con los ojos amarillos, de las escleróticas, la parte blanca del ojo, que se le pone amarillo, es una persona que podría estar infectando a otros. Sí, y el problema es que en algún momento lo podrían infectar hasta él o sus familiares o cualquier persona cercana que tenga, porque el problema es que estamos hablando de tratar de erradicar una enfermedad que muchas veces lo dejamos como un cuadro febril, pero el problema es que aquí en República Dominicana el parásito o el plasmodium, que es como se llama, que tenemos de la malaria, es el que produce la enfermedad más severa de todos, que es el Plasmodium falciparum. Exacto. El problema es que tenemos 5 tipos diferentes de este plasmodium. Recientemente, hace cerca de 4 años, se añadió otro que se llama Knowlesi, el cual solamente se ha demostrado que ha producido enfermedad en lo que es el continente asiático, pero ya tenemos 5 tipos diferentes de plasmodium. Y el problema es que el que tenemos aquí, que se llama Plasmodium falciparum, se asocia a una patología que se conoce como malaria cerebral. Y este tipo de malaria cerebral es un tipo de problema importante. Las personas van a presentar trastornos de conducta y pueden morirse fruto de esta enfermedad. O sea que se pueden volver locos. Sí, porque... sí, porque yo lo pongo en español. Sí, usted dice trastorno de conducta, nosotros decimos que tienen problemas. Las personas pueden caer en coma y simplemente fallecer. Ahí hay otra imagen donde se muestran varios sitios que la malaria puede afectar, y uno de ellos sumamente importante también es el pulmón. O sea, no es un juego la enfermedad. La malaria es una enfermedad importante. Damos gracias a Dios que solamente se han reportado menos de 400 casos, porque estamos hablando de que una cantidad de casos mayor de malaria estaríamos hablando de una mortalidad importante. ¿Cuál es la ventaja? Si vemos el número de reportes que dice el Ministerio de Salud, solamente hemos tenido un fallecimiento por malaria. O sea, a pesar de que tenemos 300 y pico de casos, casi 350 casos, estamos hablando de que solamente hay un fallecido. Bueno, al año se producen miles de casos en el mundo de malaria. ¿Millones? Sobre todo, sí, millones, perdón. Millones. Se está hablando de una cifra que debe andar entre los 280 a 300 millones de casos. Sí, con una mortalidad de 1 a 3 millones todos los años. Todos los años. O sea, la gente se muere de malaria. Por eso se habla de que el mosquito es el animal que más se asocia a muerte en seres humanos. Exacto, porque ahí también está el dengue. Está el dengue, pero hay muchísimas otras cosas. Y hay otras enfermedades. Enfermedades que se transmiten también por mosquitos. Y esa persona que tiene fiebre, tiene esa gripe que no se le quita, es una fiebre muy característica. Lo que pasa es que eso de la fiebre característica depende de la cantidad de parásitos que usted tome. Generalmente se ha descrito la fiebre del paludismo de la malaria como una fiebre que se presenta cada 2, cada 3 y en algunos casos hasta cada 4 días. Exacto. Repito, cada 2. Cada 3 o cada 4 días. O sea, la persona puede hacer fiebre un día, durar 2 días sin fiebre y al tercer día presentar fiebre. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que si usted se infecta por una cantidad muy grande de parásitos del Plasmodium falciparum, usted podría presentar fiebre todos los días, porque el parásito va rompiendo los glóbulos rojos en diferentes momentos. Y esa ruptura de los glóbulos rojos es lo que lleva a que el paciente presente fiebre. Pero no eso nada más. Cuando el parásito infecta el glóbulo rojo tratando de salvarse comienza a producir unas proteínas para unirse a los vasos sanguíneos. Y esa unión del glóbulo rojo a los vasos sanguíneos hace que el vaso sanguíneo se dañe también.
Entonces las personas con malaria pueden presentar sangrados. Y como decíamos ahorita, el asunto del pulmón, que se ve en la imagen, estamos hablando de que una de las causas también de muerte en la malaria pueden ser los sangrados pulmonares. Y por último, una de las causas de muerte importantes de la malaria es la disminución del azúcar en la sangre. Estamos hablando de que la malaria puede producir hipoglucemia, porque el parásito utiliza 70 veces más rápido la glicemia que lo hacen las células rojas en el ser humano. O sea que realmente, como usted mencionaba, la malaria no es un juego. No, estamos hablando de una enfermedad importante, una enfermedad que incluso en el día paró la construcción del Canal de Panamá, que desde el punto de vista histórico, el Canal de Panamá duró muchísimos años para poder construirse, porque los trabajadores enfermaban de malaria y morían, en el cual en un momento no existía tratamiento. Claro, y la fiebre amarilla, malaria, fiebre amarilla, que todas se transmiten por mosquito también. Y los trabajadores morían por centenares. Exactamente. Por el tema de la humedad que existe en el área del Canal de Panamá. Y aquí en la República Dominicana, ¿por qué hay tantos casos en Bávaro? Porque el mosquito anófeles vive de una forma endémica en eso que era una laguna, que eran unos mangles donde están construidos los hoteles. Llegan las personas a la industria de la construcción, probablemente al motoconcho, con esas escleróticas amarillas, fiebre que le dan cada 4 o 5 días, no tienen aparentemente ningún tipo de complicación, el mosquito los pica y el plasmodium entonces pasa de una persona a otra. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, para alguien que tenga esto? El tratamiento principal en República Dominicana sigue en base a cloroquina. Estamos hablando de con 3 dosis de cloroquina es suficiente para que una persona cure. O sea, eso se cura totalmente. Eso se cura totalmente. Si la persona, si se diagnosticó con paludismo, tiene que recibir posteriormente una observación a nivel del microscopio, tomar una muestra de sangre adicional para visualizar que la persona se curó. Pero recordar que en la República Dominicana, en el área del este, siempre se han reportado casos de malaria con cierta regularidad. Nunca tan al este, pero habitualmente nunca tan al este. Nunca tan al este. Porque eso es algo los que se reportaban eran en los bateyes. Sí, generalmente San Pedro, Las Romanas, eran los lugares que arrojaban en los bateyes. Mire, con usted, si usted quiere saber dónde hay haitianos, busque el mapa de malaria. Esa es la verdad, o sea, porque esa es la realidad. Es una enfermedad de pobres. La mayor parte de los casos se presentan en Asia y África, el 90% se cura, hay una mortalidad relativamente alta en África. Y en el día de ayer se habló de que se descubrió una vacuna para la malaria. Que se va a comenzar a aplicar a partir del 2017, todavía tiene algunas limitaciones, pero se está hablando de tratar de reducir lo que es el número de personas afectadas por esta condición de salud con esta vacuna. Hay algo que hay que decir, la malaria tiene tanto tiempo con los seres humanos, que se habla de que la malaria es el responsable de la aparición de la falsemia. Es el responsable de la aparición de un déficit enzimático que se llama déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Que aquí, aquí es relativamente frecuente. La falsemia es muy frecuente. Exacto. La falsemia sí, o sea, se habla de que durante el proceso evolutivo, como tantas personas morían por malaria, el ser humano, para tratar de adaptarse a no morir por la malaria, produce una mutación dentro de sus glóbulos rojos, la cual lleva a que aparezca la falsemia. Falsemia que aparece también en personas de color, de piel oscura. De color oscura, sí. Porque está asociada esta enfermedad a la raza y sería un tema que nosotros podríamos tratar en un programa, porque la falsemia es relativamente frecuente, enmascara muchos cuadros en las emergencias de aquí, sí, muy que no hacen los diagnósticos. Hay personas, y aparte es una enfermedad también que produce la muerte. Sí, lo que pasa es que, era lo que le decía, el ser humano tratando de protegerse desde el punto de vista evolutivo crea la falsemia, la cual produce una mortalidad hoy en día que supera ya los 30 años, pero anteriormente era una enfermedad que casi todo el mundo se moría a los 20. Lo que pasa es que con los cuidados, las vacunas, los medicamentos cada vez más activos, las personas pueden durar más tiempo, pero estamos hablando de que anteriormente la expectativa de una persona con falsemia era cerca de los 20 años. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando volvamos, vamos a poner el teléfono aquí en el estudio para cualquiera que quiera hacerle una pregunta sobre este tema al doctor Balcácer, la haga, y mientras hay preguntas, también trataremos el tema del dengue, que estará de moda. La República Dominicana comienza las aguas. Sí, comienza a llover. Vamos a la pausa.
Estamos conversando esta tarde con el doctor Héctor Balcácer. La primera parte del programa la dedicamos a la malaria, que ha sido la enfermedad que ha estado sobre el tapete durante toda esta semana. Y como tiene que llover en algún momento, pienso yo, porque si la República Dominicana no se va a convertir en un desierto, o sea, en algún momento tiene que llover, vamos a hablar de una enfermedad también transmitida por un mosquito y que está asociada a las lluvias, endémica en la República Dominicana, provoca muertes en el año, es el dengue. Explíqueme qué vamos a hacer con el dengue, cómo trabajar en los barrios para evitar la propagación de la enfermedad, la forma en que se propaga y prepararnos para cuando lleguen las lluvias aquí a la República Dominicana. Inmediatamente usted escuchó que comenzaron a hablar que hay dengue por el sector donde usted vive, o que hay un incremento en el número de dengue, de que su familiar tenga fiebre, inmediatamente llévelo al médico. Sobre todo porque ya estamos hablando de malaria. Y algo que no hemos dicho, y es mi culpa, es que la malaria y el dengue tienen síntomas muy parecidos. Inician con esa fiebre alta, debilidad, malestar general. Y en República Dominicana siempre se debe hacer diagnóstico diferencial con malaria y con dengue. Estamos hablando de que cualquier persona que llegue a la emergencia, cualquier familiar suyo que usted sospeche que tiene dengue, tienen que hacerle al día siguiente una gota gruesa. ¿Por qué? Porque el dengue se quita solo, lo único que necesita es agua. Pero si a usted a la malaria no le brinda tratamiento, esa persona podría fallecer, como vimos aquí en el programa. ¿Cómo que el dengue se quita solo? ¿Y por qué hay gente que muere de dengue? Generalmente las personas que mueren de dengue porque tienen compromiso de lo que es su sistema circulatorio. Las personas que tienen dengue y que presentan problemas circulatorios, quiere decir que hay líquido que sale de los vasos sanguíneos. Lo que estamos hablando es que se quita solo, pero se puede complicar. Se puede complicar, no, y la República Dominicana, ya lo dijimos en el otro programa cuando estábamos aquí, las personas que presentan dengue en República Dominicana, en el área de toda Latinoamérica, tienen la mayor probabilidad de morir. Todo el que tiene dengue y hace una complicación en la República Dominicana tiene la mayor probabilidad de morir. ¿Por qué? Como discutimos en esa ocasión, realmente no se sabe. Hay algunos casos en los que se piensa que las personas que tienden a morir por dengue en República Dominicana es porque no van a buscar las atenciones en el momento adecuado. En otros casos es porque quizás no le da el seguimiento adecuado el médico o el personal de salud. ¿Y no será porque no identifican la enfermedad y al no identificar ese el diagnóstico, los pacientes llegan complicados? Lo que pasa es que hay que ver si las personas buscaron asistencia médica. Recordar que en República Dominicana hay un problema, que todo el mundo se automedica. Mira, el muchachito tiene fiebre, el mío también. ¿Y qué tú hiciste con él? No, me dijeron que la plaqueta le bajaron porque le hice un hemograma y le di pimiento morrón con guayaba, que es el método casero más frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Pimiento morrón con guayaba. Si todo el que no está viendo sabe que el tratamiento del dengue en la República Dominicana, en la casa dale pimiento morrón con guayaba. Y la gente siempre me acusa que yo como médico no creo en remedios naturales. Lo que pasa es que realmente el dengue, si a una persona se le va a quitar el proceso y usted le da pimiento morrón con guayaba, la persona simplemente va a presentar la mejoría. Si no se lo da, también lo va a mejorar. Es lo que yo digo de la gripe. O sea, que se quita solo porque es un virus. Porque es un virus, claro, y nadie dura más de 10 días con dengue. Ahora, el problema es que si usted le da aspirina, se le puede complicar. No, bueno, lo que pasa es que la aspirina es un medicamento que se asocia o se favorece la aparición de sangrado. Eso es lo que pasa. Pero ¿cuál es el asunto? Yo tengo un refrán en cuanto a lo que es el dengue y las personas. Usted debe tratar de llevar a su paciente al médico y cuando lo lleve al médico exigirle al personal de salud que le tome la presión. Muchas veces las madres, sobre todo clase media, usted lo debe exigirle. De exigirle. Porque muchas veces cuando usted lleva a su familiar a la emergencia, lo primero que usted dice, él me dijo su pediatra que tenía dengue, yo lo traje a que le hicieran una indicación de un hemograma o a que le tomen un hemograma en la emergencia. Pero nunca han escuchado a nadie que le diga al médico, tómale la presión. Lo digo ¿por qué? Porque cuando eso ocurre, como mencionamos anteriormente, la muerte por dengue, es que los vasos sanguíneos, que es como la tubería del cuerpo por donde pasa la sangre, los vasos sanguíneos se aperturan demasiado, sale parte del líquido, ese vaso sanguíneo simplemente colapsa, la persona le baja la presión, entonces la capacidad que tiene el corazón de llevar la sangre al cerebro, al intestino, a los riñones, al hígado, simplemente disminuye. Y la persona, ¿qué ocurre? Simplemente va a entrar en shock y se va a morir. O sea, usted pide que le tome la presión a su familiar y para si que el baja, médico se aperciba de que puede estar complicándose. Claro, porque si la presión está baja, esa persona posiblemente requiera quedarse hospitalizada.
Esa es una de las situaciones que tenemos con el dengue, que muchas veces pensamos que si las plaquetas no están bajitas, la persona no se debe ingresar. Sin embargo, si una persona con dengue presenta algún dato de deshidratación, presenta vómitos, dolor en el estómago, las plaquetas bajan mucho, la persona tiene dolor a nivel debajo de las costillas del lado derecho, esa persona debería recibir un ingreso. Oiga, pero la verdad es que aquí la hora pasó rápido. Ya me están diciendo que nos vamos. Dígame qué hacer para evitar que la gente se infecte de dengue cuando llueva. Dígame Lo primero que tienen que hacer es tratar de eliminar todos los sitios donde se pueda almacenar agua para que el mosquito no pueda reproducirse. Recordar que si usted no tiene mosquitos en su casa, no va a tener dengue. Recuerde que fumigar no es la solución, es quitar los cacharros donde se acumula agua. Fumigar solamente mata el 10% de la población de los mosquitos de su casa. Bueno, las preguntas por teléfono las tendremos en la próxima visita del doctor Balcácer. Nos veremos el lunes aquí en 360 grados.